Hi friends, welcome to my channel Karime English Class. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un tema que me pidieron como sugerencia y es comparativos y superlativos. Así que comencemos. En primer lugar, hablaremos de los comparativos, pero ¿para qué nos sirven? Usualmente se utilizan para comparar diferencias entre dos objetos o personas. Así que veremos la estructura de los comparativos. En primer lugar se coloca el sujeto, el objeto del cual se va a hablar, seguido del verbo que usualmente se utiliza el verbo to be, is o are, para después colocar el adjetivo comparativo, seguido del than y del objeto con el que se va a comparar. Tenemos que tener en claro que existen adjetivos cortos y adjetivos largos. Los cortos constan de dos sílabas y a eso se les añade al adjetivo, que es algo que veremos con los ejercicios más adelante, con las oraciones. Y en los largos usualmente son de tres sílabas o más y se coloca more antes del adjetivo. Así que ahora sí veremos oraciones. Tom is taller than Jerry. Tom es más alto que Jerry. Podemos ver que aquí se utiliza el adjetivo de tall, que es alto, y se puede considerar un adjetivo corto. Por lo tanto, se le añade a este adjetivo, que sería de una sola sílaba, porque suena tall nada más. Se coloca en primer lugar el objeto o sujeto, que en este caso es Tom, seguido del verbo to be, is, seguido del adjetivo comparativo que, como lo mencioné, es tall, se le añade el porque es corto y se añade lo que sería la palabra than, que significa que. Esta palabra es esencial y no debemos de olvidarla, ya que es la que hace que la oración sea comparativa. Y por último se coloca el otro sujeto con el que hacemos la comparación, en este caso Jerry. Mary is more intelligent than Ethan. Mary es más inteligente que Ethan. Aquí se puede observar que es un adjetivo largo el que se está utilizando, intelligent. Consta de tres sílabas o más, por lo tanto se le añade el more antes del adjetivo y queda Mary como sujeto, el verbo to be que es is, more que como ya lo mencioné antes se utilizó porque es un adjetivo largo, intelligent que es el adjetivo de la oración, el than que no lo debemos de olvidar ya que es el que hace que la oración se compare y por último el sujeto al que se le hace la comparación, Ethan. Continuamos con las oraciones comparativas. An apple is cheaper than a watermelon. Una manzana es más barata que una sandía. Se coloca el objeto que es manzana, apple, seguido del verbo, que en este caso también es el verbo to be, is, con el adjetivo que es cheap, barato. Se le añade el porque es un adjetivo corto, cheaper. Y se le añade la palabra than, que es la que va a comparar al otro sujeto o al objeto. Y por último, el objeto con el que se compara, que en este caso es watermelon, sandía. Bear is more dangerous than a dog. Un oso es más peligroso que un perro. Se coloca el objeto que es un oso, seguido del verbo is. Y aquí podemos ver que dangerous es peligroso, un adjetivo largo. Y por lo tanto se le va a añadir more antes de que se coloque este adjetivo. Queda more dangerous, seguido de la palabra than, que, y por último el objeto con el que se compara, a dog, un perro. También hay comparaciones o comparativos que son de la siguiente manera. As, en medio se coloca lo que sería el adjetivo, pero en esta ocasión queda igual. No se le añade un o se le añade un more antes de este.
y sigue lo que sería la palabra as nuevamente. Voy a dejar un ejemplo para que quede más claro. She is as beautiful as her mother. Ella es tan hermosa como su madre. Podemos ver que queda absolutamente igual, a excepción de que se le coloca as. El adjetivo queda igual a pesar de que es largo y se vuelve a colocar un as. Aquí se suele utilizar cuando quieres comparar a alguien pero resulta que es igual que la otra persona o el otro objeto. En este caso, ella es tan hermosa como su madre. No puede decir que es más hermosa que su madre o la más hermosa. Queda como algo que es igual. Ahora veremos los superlativos. ¿Para qué nos sirven? Se emplean para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad y se utilizan en oraciones en las que comparamos un objeto o sujeto de un grupo de personas, por ejemplo, para decir que es el más destacado, para decir que es más que los demás. Así que veremos la estructura de los superlativos. En primer lugar se coloca el sujeto que se piensa comparar, seguido del verbo, que por lo regular es el verbo to be, seguido de la palabra da o de, que sería el o la, con el adjetivo superlativo y por último el objeto o el sujeto con el que se compara. Recordemos que en los superlativos las comparaciones son por grupos, a comparación de los comparativos que era entre una persona y otra o un objeto. También aquí tenemos lo que son los adjetivos cortos y los adjetivos largos. Los cortos se les añade es al adjetivo y en los largos se coloca mos antes del adjetivo. Así que veremos ejemplos. Gloria is the happiest of the class. Gloria es la más feliz de la clase. Colocamos al sujeto, que es Gloria, seguido del verbo, en este caso también es el verbo to be is, la palabra da, el adjetivo superlativo, que en este caso se utiliza happy, es un adjetivo corto y por lo tanto se le añade es. Aquí pueden observar que happy se o lleva la palabra y, solo que aquí se cambia por una i latina por regla gramatical para que pueda estar junto con otra vocal que sería la e. Y por último se compara con el grupo de la clase. Jenny is the most grateful of the school. Jenny es la más agradecida de la escuela. Jenny es el sujeto, el verbo es is, la palabra da y el adjetivo superlativo, que en este caso se escogió un adjetivo largo, que es grateful, agradecida, y por lo tanto se coloca most antes del adjetivo, most grateful, y se compara con el grupo de la escuela, of the school. Seguimos con los superlativos. Andrew is the funniest of the class. Andrew es el más divertido de la clase. Colocamos a Andrew en primer lugar ya que es el sujeto, seguido de el verbo is con la palabra da. Y aquí colocamos el adjetivo superlativo, que en este caso se escogió un adjetivo corto que es fun, divertido o gracioso. También podemos observar que aquí se aplica una regla gramatical que en el inglés se llama como sándwich de vocal, ya que esto sucede cuando está una consonante vocal consonante, en este caso es la palabra fun, la F consonante vocal U y consonante otra vez N. Aquí se vuelve a repetir otra consonante para que aplique esa regla gramatical y se coloca la palabra es, debido a que es el adjetivo corto. Y se hace la comparación con el grupo de la clase. Camila is the most elegant of the neighborhood.
Camila es la más elegante del vecindario. Camila, el sujeto, el verbo is, la palabra da, y como es un adjetivo largo, elegant, se coloca la palabra most antes de este y se compara con el vecindario. También existen lo que son los adjetivos irregulares. Esto quiere decir que estos adjetivos cambian totalmente su forma al momento de utilizarse en comparativos y en superlativos. Así que aquí les dejo la siguiente tabla. El adjetivo good cambia a better en comparativo y en superlativo best, que en comparativo sería como mejor que y en superlativo el mejor. Adjetivo bad, malo. Comparativo worse, peor que. Superlativo worse, el peor. Adjetivo little, que sería pequeño. Comparativo less, más pequeño que. Superlativo, el más pequeño, less. Adjetivo much, que es mucho. Comparativo more, más que. Superlativo most, el más, por así decirlo. Claro que llevaría otra palabra. Adjetivo far, lejos. Comparativo farther o farther, que sería más lejos. Superlativo farthest o farthest, el más lejano. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda y que sobre todo les haya gustado. No olviden activar la campanita de notificaciones para recibir un video cada vez que los esté subiendo. Así como también espero que me vayan a seguir a mi página de Instagram, que es donde estoy subiendo vocabularios y reglas gramaticales. Además, pueden comentar y los estaré leyendo, ya sea por si tienen alguna sugerencia o comentario. Que tengan un excelente día, nos vemos en el próximo video. Bye.